Vamos a hablar de temas actuales. Por un lado, la posibilidad de la reforma constitucional que una parte de la sociedad está hablando. El otro tema tiene que ver con el uso de nuestra energía para generar desarrollo en el país. Y un tercer tema, la coyuntura actual. Para hablar de estos temas, estamos con una persona que conoce bien el ambiente, estuvo en una de las binacionales, fue convencional constituyente y un gran observador. Una persona que lee, que trabaja, una persona de un alto nivel intelectual. Me refiero al doctor Carlos Mateo Valmelli. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Ignacio, ¿cómo estás? Un placer de estar aquí en el canal Pro Política, en este programa. Y también mis felicitaciones al canal, que veo que ¿Verdad? se está haciendo un espacio en la diversidad de medios que hay en el Paraguay. Carlos, la gente habla que en el 2023 se cumple el tiempo, la posibilidad para modificar, para hablar, para debatir el anexo C. ¿Qué significa eso, Carlos? ¿Y qué tiene que hacer el Paraguay para de alguna forma mejorar en esta relación que tiene con Brasil en la administración de Itaipú? Bueno, mira, en el 2023, en abril del 2023, se va a terminar de pagar el pasivo de la entidad. Quiere decir, el presupuesto de la Itaipú Binacional, el 60% del presupuesto de la Itaipú Binacional es para pagar lo que se llama, vamos a llamar la deuda de la Itaipú, que hoy está en manos del Brasil. Se paga todo eso. Al pagarse todo eso, el anexo C obliga a tener que renegociar el anexo C. ¿Qué quiere decir eso? El anexo C habla de cuánto cuesta la energía de Itaipú para que compre el Brasil y para que compre el Paraguay. Para o sea, entender. las bases financieras se negocian, pero nosotros los paraguayos tenemos que plantear en la mesa de negociación no solamente el anexo C, sino después de 50 años hay mérito suficiente para tener una renegociación total del Tratado de Itaipú. ¿Qué significa eso, Carlos, en términos sencillos? Renegociar el anexo C le da a Paraguay la posibilidad de usar su energía, por un lado. No, no. El anexo, ¿Qué significa? El anexo C significa que el presupuesto de la Itaipú, vamos a poner que esté hoy en 3.000 y algo millones de dólares anuales. El 60% de eso, que es pago de deuda, ya se va a saldar. Entonces quiere decir que hay que volver a renegociar el costo de la energía de Itaipú. ¿Cuánto cuesta el costo de la energía de la Itaipú? Hoy la energía de la Itaipú tiene un valor X porque hay que pagar deuda externa, porque hay que pagar gastos administrativos, porque hay que pagar los royalties y las regalías a la ANDE y a los dos estados por el uso de las aguas del río Paraná. Esto quiere decir que se supone que el precio de la energía tiene que bajar. A eso quería llegar. Se presume que el precio de la energía va a bajar y eso va a generar la posibilidad de que se use en serio la energía para mejorar y generar desarrollo. Lo que pasa es que nosotros, debido a un rezago, a un atraso en la infraestructura eléctrica, la ANDE, para hablar con claridad, nosotros hoy por hoy no tenemos la capacidad de poder consumir todas nuestras energías. Nosotros no tenemos infraestructura de transmisión. Los canales de transmisión. Transmisión y luego la distribución. No existe esa capacidad en el Paraguay. Hay un rezago en materia de inversiones. Yo no creo que se solucione. Y también pienso que los gobiernos paraguayos siempre tienen en su mente el rentismo energético. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero la Itaipú Binacional no para usar la energía que ella produce, sino para que me produzca una renta económica financiera. ¿Qué quiere decir? Nosotros no consumimos nuestra energía, se la vendemos a Brasil. Nos pagan por eso. Nosotros retiramos royalties. O sea, hay un rentismo energético. No hay una visión, un enfoque de un consumo energético desarrollista. No, yo voy a prescindir de los dólares que me deja Itaipú para invertir en programas de inversión industrial, de infraestructura dentro del país. En otras palabras, la gente quiere mejorar la caja, el recurso financiero, y no necesariamente utilizar la energía para el desarrollo del país. Así mismo es. Como lastimosamente nosotros no tenemos ni en política fiscal ni en política tributaria no tenemos una visión desarrollista.
la política tributaria paraguaya, la política fiscal paraguaya de gasto, ya sabemos que no tiene calidad, pero en el tema de recaudación de impuestos, la lógica de los ministros de Hacienda siempre ha sido: prefiero el impuesto a crear un puesto de trabajo. Y yo creo que un enfoque desarrollista es: prefiero el puesto de trabajo a un impuesto. Ahí es donde yo veo que en los próximos 5 años, tanto en Itaipú, en tributación, en Hacienda, en política económica en general, este gobierno todavía no ha dado visos, no ha demostrado, no ha manifestado su voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que va a haber una suerte de continuidad histórica con lo que siempre ha sido el Paraguay. Vos decís, Carlos, que este gobierno se está llenando de gente mayormente que responden a cuestiones partidarias antes de técnica para generar una agenda que posibilite alguna posibilidad de éxito en el 2023. Bueno, en primer lugar, si hay genuina voluntad de defender los intereses paraguayos, el presidente de la República el 15 de agosto en su discurso tendría que haber dicho: mañana convoco por decreto, a una comisión integrada por todos los partidos políticos para hacer que Itaipú sea una causa nacional. No es fácil negociar con Brasil. No. Es más difícil negociar hoy con Brasil que como lo hicimos nosotros hace 15 años o 10 años, en el 2008, cuando estuvo al frente de la entidad en el gobierno de Lula. En aquella época había un líder en el Brasil. Había un hombre que tenía liderazgo, que tenía capacidad de imponer un criterio en su gabinete en primer término y en segundo lugar en el Parlamento brasileño. Hoy no existe eso en Brasil. O sea, vos decís que la misma situación interna de Brasil dificultaría una posición única en esta discusión. Muchísimo. Por eso que nosotros tenemos que tener una política inteligente y patriota. Y yo no veo que sea una prioridad del gobierno la renegociación de Itaipú. Y no veo porque uno ve los nombramientos que se han hecho en Itaipú y de nuevo se sigue con la lógica de que Itaipú es un botín de guerra, es el lugar de los privilegiados, donde uno quiere ir, donde uno quiere beneficiar, privilegiar, recompensar al que trabajó conmigo en la campaña interna o al hijo del hijo, o al sobrino, o al amante, o a quien sea. Entonces vemos que se ha nombrado... Pero y eso no fue siempre, Carlos. No. Cuando yo estuve enfrente de la Itaipú, nosotros paramos eso. Es más, recuerdo que yo tenía un sello que decía: pague de su bolsillo. ¿Pero por qué lo hacía eso? No solamente porque creía yo en la transparencia, y creo y sigo creyendo que el dinero del pueblo paraguayo es para el pueblo paraguayo y no para beneficiar a una casta de privilegiados. Yo lo hacía eso porque si yo no le demostraba a los brasileños, si no nosotros los paraguayos no le demostramos a los brasileños que nuestras intenciones son sinceras en Itaipú y no son las mismas intenciones de siempre, va a ser imposible movilizar algo a favor del Paraguay en estas negociaciones. Nosotros tenemos que tener un lenguaje gestual, nosotros tenemos que tener actitudes, nosotros tenemos que tener transparencia, porque eso nos beneficia. Que los fondos sociales, si nosotros queremos demostrar: miren Brasil, nosotros queremos verdaderamente consumir nuestra energía, que se transfieran esos casi 150 millones de dólares que dicen que hay en gastos sociales ahora, un presupuesto que está totalmente hoy desconocido para la gente, que vaya a la ANDE. Y con eso nosotros hagamos que la tarifa de la energía eléctrica se reduzca y la gente tenga mayor capacidad de consumo. Si sobra dinero, invirtamos en el fortalecimiento de la ANDE. Esto ya se hizo, lo hicimos en el 2009 cuando yo era director ejecutivo. ¿Por qué razón se plantean estas cosas? Porque tenemos que apartarnos de la idea de que solamente hay que mirar la macro. Nosotros tenemos un modelo de crecimiento hacia afuera, sobre la base de las exportaciones de energía eléctrica, de soja y de carne derivados. Hoy es el momento de decir: bueno, miremos hacia adentro, ¿qué estamos haciendo para la micro? Es posible que solamente nosotros en los próximos 10, 15 años crezcamos, superemos la barrera del crecimiento un 4%, solamente con el mercado exterior, o es hora de empezar a desarrollar un mercado doméstico
que presupone la existencia de una clase media, que hoy en día no existe en el Paraguay. Entonces nosotros, imagínate vos, dos personas, marido y mujer, cobran salario mínimo, según los datos paraguayos ya forman parte de clase media. Pero si tienen que pagar 400.000 guaraníes mes de energía eléctrica, estamos hablando que el 10% de su salario se le va en el pago de la energía eléctrica. A esta gente que por ganar salario mínimo y supuestamente integran la clase media, hay que aliviarle la Además, vida. una enorme incoherencia, Carlos. Fíjate que tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá, tenemos posibilidad de Corpus, pero la energía es cara en Paraguay. Pero te paso a esta pregunta, Carlos. Como observador político, como analista, ¿qué le conviene a Paraguay en este octubre, en estas elecciones de Brasil? ¿Va a haber algún cambio si gana un candidato de izquierda, un candidato de derecha? ¿Cuál es la posibilidad de que se quite mayor ventaja de acuerdo a quien gane en estas elecciones de octubre en Brasil? Mira, lo importante para nosotros es que Brasil se estabilice. Porque un Brasil estancado económicamente, un Brasil anarquizado por la corrupción le perjudica a toda la región. Brasil es un país que por su misma dimensión debería ejecutar, llevar adelante un liderazgo a nivel regional, un liderazgo saludable. Eso no quiere decir imponer ningún tipo de política. Un Brasil en condiciones malas a nosotros no nos conviene. Que gane el candidato que, digamos, que sea capaz de consolidar eso. Yo creo que el que sale primero en la encuesta es un candidato que polariza mucho el Brasil. Y creo que va a tener una política muy polarizadora. No creo que eso sea conveniente. Yo creo que un presidente tiene que tener autoridad, pero sus políticas no pueden ser tan polarizantes o tener un sesgo muy reaccionario hoy en día. Hay que moderar eso. No sé quién puede ser, pero en todo caso un Brasil anarquizado al Paraguay no le conviene, como tampoco nos conviene una Argentina estancada económicamente. Voy con esta última pregunta en el tema energético para después entrar en el campo político, que sé que te interesa y sabes mucho. Si fueras asesor o si estuvieras en el gobierno, ¿recomendarías un ministerio de energía? Mira, el gobierno actual creo que está cometiendo un vicio que es terrible, crear más ministerios. Cuando nosotros decimos que hay que mejorar la calidad del gasto público, uno dice, pero los ministerios ya existen en la Secretaría, pero el ministerio no va a gastar más, mentira, se incrementan los presupuestos. Y tenemos ministerios hoy en día que cumplen las mismas funciones. Nosotros tenemos una administración pública manejada como estanco. Vos tenés políticas sociales en la Secretaría de Acción Social, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer, en el de la Niñez. Bueno, en fin, esto es una anarquía. El Estado paraguayo debe ser ordenado. Ese es un gran trabajo pendiente, una reforma administrativa del Estado paraguayo. Aquí estamos tomando el camino incorrecto. Estamos creando más estructura estatal que a la larga demuestran que no sirven para nada y solamente sirven. O sea, no estás de acuerdo con un ministerio de energía. Pero no creo si es que primero no tenemos una política energética definida, no tenemos una actitud con respecto a Yacyretá, no tenemos una actitud con respecto a Itaipú. Si vamos a tener una política entreguista, ¿de qué sirve tener un ministerio de energía? O sea, vamos a tener una política reivindicativa, una política que priorice los intereses nacionales. Bueno, entonces es otra cosa. Vamos a permitir que el sector privado pueda entrar en un modelo de distribución, de transmisión y distribución de la energía eléctrica complementario a la ANDE, porque si no, no se resuelven los problemas de energía. Porque el otro día le escuchaba al ingeniero Pedro Ferreira y él decía, esto no se soluciona este verano. Pero fue tan pesimista, pero nos arrojó un rayo de esperanza. Ferreira. Pedro Ferreira. Entonces quiere decir que el modelo de la ANDE como está colapsado. Entonces algo tenemos que hacer. Lo que no podemos seguir es decir, esto va a ser un caos y al respecto yo no voy a hacer nada nuevo. Fíjate lo que estamos hablando de un país con mucha energía, pero mayormente la gente no está pasando bien, por el alto costo y porque viene el calor y mayormente ese servicio no se cumple. Pero dejemos esto acá, Carlos. En el campo político los actores mayormente están hablando de una reforma constitucional como la panacea para que las cosas puedan mejorar.
¿Cuál es tu visión? ¿Es necesaria la reforma constitucional? Mira, me gustó mucho tu palabra panacea. En primer lugar, ninguna reforma de carácter legislativo tiene un efecto mágico. No es que yo cambie una constitución y mágicamente va a cambiar el Paraguay. Una constitución o una constituyente en este caso tiene que ser el resultado de un momento de reflexión política, de diagnosticar nosotros los paraguayos la necesidad de tener una reforma constitucional, porque la constitución debe ser ajustada. Toda constitución es hija de su tiempo. Fui constituyente en el 92, puedo testimoniar, dar fe de que en el año 1992 la constitución fue hija de su tiempo, porque salíamos de una dictadura y no se le puede reprochar eso a los constituyentes, porque teníamos la herencia de un pasado que todavía no había perecido, fueron 34 años de gobiernos tronistas y de la Constitución de 1940, la Constitución del 67. Entonces se hizo una Constitución desde otra lógica para condenar el pasado. Ahora bien, hoy se necesita una constituyente, claro que se necesita, pero hay que advertir a la gente, no es una panacea como vos decís, hay que hacer. Nosotros hay cosas que tenemos que incorporar, por ejemplo, ¿por qué tiene que estar representantes parlamentarios en el Consejo de la Magistratura? A mí me preocupa mucho, por sobre todas las cosas, ¿qué vamos a hacer para mejorar el sistema de justicia en el Paraguay? ¿O sea, que sigue habiendo injerencia política en el Poder Judicial? Yo creo que hay injerencia política e injerencia del dinero. El dinero manda en la justicia paraguaya. Yo creo que es lamentable la actitud que tienen los miembros de la Corte. Es más, en una constituyente yo sería partidario de... Ahora hay 2 miembros que se le van a dar el acuerdo, los otros 7 que sean removidos por la constituyente. Porque no podemos tener estos jueces estos magistrados que siempre se han puesto de rodillas al poder político, o que han llegado a la Corte y lo único que han hecho es nombrar familiares. Pero fíjate, Carlos, que en otros países también el Ejecutivo tiene una alta injerencia, incluso los políticos del Congreso, para la designación de un miembro de la Corte. Claro. ¿Por qué allá o en esos países es diferente y acá la corrupción es tan campante? No, porque aquí no hay sanción, porque aquí no funciona la justicia. Yo entiendo que la nominación de la Corte, vamos al caso norteamericano, es el presidente el que envía al Senado. Así mismo es. Entonces podemos cambiar eso, que sea el presidente el que envía al Senado y que el Senado, entonces se achica, se transparenta el proceso. Ya sabemos que este es el candidato del presidente. Vamos a ver si reúne los requisitos. El Senado le da la aprobación o lo rechaza hasta que se llegue a un acuerdo. Injerencia, a ver, para la constitución de los poderes del Estado obviamente puede haber injerencia política. El problema es que la injerencia política ahí tiene que terminar. Lo que uno puede estar es teniendo miembros de la Corte que estén recibiendo permanentemente los llamados telefónicos. No podemos tener los expedientes cajoneados. Eso no puede ser así. Carlos, mira, te hago una pregunta donde me juego a quedar mal ante la gente que está mirando el programa. No quiero ser elitista ni marginal. ¿Cómo debería elegirse a esos constituyentes? Con el sistema actual, un ciudadano... cualquiera puede ser constituyente. Es que yo creo estamos hablando de la Carta Magna de la Nación. Sí, yo creo que nosotros tenemos también que ir a una reforma profunda del sistema electoral paraguayo. Se habla mucho de las listas sábanas. Hay que buscar un sistema electoral en el que el elector tenga mayor capacidad de decidir. O sea, los sistemas electorales tienen que tener varios objetivos. Uno, el objetivo es darle legitimidad a quien va a ejercer una función. Y en segundo lugar, en igualdad de condiciones, es que el elector tenga mayor capacidad de decisión. Cuando mayor capacidad de decisión tiene el elector, digamos que se cumple mucho más el principio de la pluralidad y el mandato democrático. Esto tiene que ser modificado. Nosotros tenemos que acabar con estas listas sábanas, tenemos que cambiar el sistema electoral, que es un debate muy largo, no creo que no es para este programa, pero la constituyente se tiene que hacer con el código electoral vigente. Porque las grandes modificaciones del código electoral demandan una reforma constitucional. O sea, decís que si empezamos la reforma electoral, no viene la constituyente en este periodo de gobierno. Si viene la constituyente, tiene que ser con este código electoral, porque no va a poder cambiar el sistema de lista sábana, no va a poder cambiar miles de cosas que está ya atada en la Constitución. El error que nosotros cometimos en la constituyente es
darle rango constitucional a muchas cosas que no tienen por qué tener rango constitucional, que son infraconstitucionales, como por ejemplo puede ser materia de legislador. Pero una suerte se quiso petrificar por temor a la historia reciente que habíamos pasado. ¿El balotaje es necesario? Yo creo que es de fundamental importancia. De hecho, nuestro sistema electoral, si uno lo mira bien, especialmente en los dos partidos tradicionales, ya un sistema de doble vuelta, porque en un padrón el Colorado creo que tiene 2 millones y algo, y el Partido Liberal tiene 1 millón y algo, o sea, son dos primarias, como se diría, una vuelta y después viene la vuelta nacional, y yo creo que acá lo que hay que hacer es suprimir en todo caso las primarias, que se vote de otra manera y lograr que luego de todo esto haya un balotaje claro. Un balotaje yo creo que es fundamental. Todos los países lo tienen, ¿verdad? Un tercer tema que quería hablar contigo, Carlos, quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo ves la realidad política? Tenemos un gobierno que asumió hace poco, tenemos un poder legislativo que se está ubicando en el espacio, hay una fiscalía que se está moviendo, una corte que parece se va a reformar. ¿Cómo ves el ambiente nacional? Bueno, en primer término yo quiero darle mi aval, mi apoyo también a la Fiscalía. Es importante el trabajo que se está haciendo. Es importante porque es necesario. Un sistema capitalista, una economía de mercado, una sociedad en donde haya igualdad de oportunidades, no puede tener el nivel de corrupción que tenemos hoy en día nosotros los paraguayos. Y ese nivel de corrupción que es social, no es solamente un problema de conciencia social, hay que reconocer que siempre pudo estar a gusto porque tuvo el amparo de la política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desde la política tenemos que desamparar la corrupción que está en toda la sociedad paraguaya. Pero el primer paso es que se desampare esa corrupción. ¿Y cómo se ampara esa corrupción desde la política? Con la impunidad. Hay cosas que en una sociedad pueden ser inmunes, pero inmunidad no quiere decir nunca impunidad. Por eso yo creo que la política de saneamiento de la Fiscalía, mejor dicho, lo que está haciendo la Fiscalía, espero que tenga un propósito y un objetivo que es el de sanear la política paraguaya. La política paraguaya está muy corrompida y con este nivel de corrupción, un sistema capitalista es ineficiente, una economía de mercado está distorsionada. O sea, acá hay que hacer cambios profundos y la corrupción es un problema real. En palabras cortas, Carlos, ¿cómo le ves a la oposición? La oposición está todavía un poco, yo diría confusa. Ayer estuve en una cena en donde le decía yo, bueno, pero la posición que nosotros tenemos dentro del Partido Liberal es una oposición al gobierno actual, porque este gobierno está demostrando que está repitiendo los vicios de siempre. No tiene conducción, no tiene liderazgo, no tiene visión. Para mí, la línea correcta de los que hemos perdido las elecciones es hacer una oposición firme, una oposición rectificadora de los errores del gobierno. Pretender ser apéndice del Partido Colorado, funcional a Mario Abdo Benítez, a José Alberto Alderete, a Juan Ernesto Villamayor, es de nuevo hundir al Paraguay en una zozobra y en un ambiente de incertidumbre, porque yo creo que la política paraguaya en los próximos 5 años va a estar más complicada